Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que estoy iniciando. Mi nombre es Rodrigo Adaya y ustedes me van a estar acompañando normalmente cada semana o cada 2 semanas en cada episodio que estaré lanzando. ¿De acuerdo? Estaré tocando temas, tanto leyendas, mitos sociales, quizá políticos. La realidad es que el panorama es bastante amplio. Y el día de hoy vamos a iniciar con un tema bastante interesante y bastante peculiar. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de este tema. Hablo de las chicas del radio. Es un tema que en su momento causó, vaya, mucha conmoción y que al día de hoy aún tenemos consecuencias de lo que sucedió hace ya casi 100 años en materia de seguridad laboral. Pero bueno, para no hacer tantos spoilers, vamos a comenzar con este tema. En el año de 1898, cuando Marie y Pierre Curie, perdón mi francés, descubrieron el elemento radio cuyo símbolo es una R mayúscula acompañada de una minúscula y tiene el número atómico 88. El radio es un elemento radioactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te expones a grandes cantidades o por mucho tiempo a este elemento, puedes llegar a generar tumores o tener cáncer. Otra de sus características peculiares es que es luminiscente. ¿Qué quiere decir esto? Que brilla en la oscuridad. Y esta característica fue fundamental para que todo este tema laboral que decía anteriormente iniciara, pero también, irónicamente, para que se pudiese resolver. ¿Por qué? Todo se remonta al año de 1917. Históricamente hablamos de que en ese entonces transcurría la Primera Guerra Mundial y digo, al no haber muchos hombres, ya que estos se encontraban en batalla, pues las mujeres eran las encargadas de trabajar, de ser el sustento del hogar y por supuesto ser mano de obra. Hablamos de que en ese momento pintar esferas de relojes era un trabajo considerado de élite, ya que aquí se pagaba 3 veces más de lo que se pagaba en un trabajo normal en aquellos entonces, ¿no? Y las mujeres o las pocas mujeres que lograban trabajar en la fabricación de relojes o en la pintura de relojes era, perdón, aproximadamente el 5% de toda la población femenina que trabajaba en Estados Unidos. O sea, hablamos de un pequeñísimo sector en el que se encargaba de esto. Pero ahora, para entrar en contexto, ¿qué es una esfera de reloj? No imaginen que es una esfera de Navidad pintada de un reloj. No. Creo que todos hemos utilizado relojes con manecillas. Eh, las Anteriormente las manecillas se pintaban y obviamente los números también se pintaban con tónico de radio. ¿Esto para qué? Para que en la noche o en la madrugada se pudiese ver la hora exacta y no se tuviese que prender a lo mejor una luz o una lámpara para poder ver la hora. Además de que muchos de estos relojes eran enviados a la guerra para los soldados, para que estos también pudiesen ver la hora exacta al momento a lo mejor de iniciar una batalla, de despertar o incluso a lo mejor de dormir. ¿Sale? Hablábamos de que la luminosidad del radio era parte de este atractivo y a las pintoras de esferas se les empezó a llamar, o se les puso el apodo, de chicas fantasmas. ¿Por qué? Porque al trabajar con el elemento radio, pues en ocasiones llegaban a pintarse a lo mejor sus vestidos, sus rostros, sus manos, y al momento de que terminaba su jornada laboral, pues muchas de estas chicas al final terminaban brillando en la oscuridad. Es de ahí que viene el apodo de chicas fantasma. Aproximadamente como cuántas mujeres fueron contratadas, se habla de un estimado de aproximadamente 4.000 mujeres que se encargaban de pintar los relojes, o bueno, las esferas de relojes, ¿no? O sea, hablamos de bastantes mujeres. Ahora, el nivel de detalle para poder pintar estas esferas debía ser preciso. Y una de estas empresas que se dedicaba a la fabricación de relojes era la United States Radio Corporation de Orange, Nueva Jersey. ¿Sale?
Esta fábrica contrataba normalmente a mujeres bastante jóvenes, entre 14 a 25 años de edad, o sea, en la adolescencia básicamente, y las obreras o trabajadoras ejecutaban su trabajo con pinceles de pelo de camello. Ahora, hablábamos de que el nivel de detalle debía de ser preciso. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la técnica que ellas acostumbraron a utilizar? Era chupar las cerdas periódicamente para hacer los detalles más finos de los números y de las manecillas del reloj. De esta manera, ¿qué pasó? Pues absorbieron vía oral dosis de radio bastante letales. Desde ahí vemos hacia dónde va este gran problema, ¿verdad? Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, oye, pero pues ¿cómo que no jamás les dijeron que el radio era peligroso o algo así? La realidad es que no se conocía mucho del elemento radio, o sea, hablamos de que tenía 20 años de haberse descubierto y que pues la realidad en todo momento a las trabajadoras se les dijo o se les comentó que el elemento era bastante inofensivo y que no debían de preocuparse por nada. De hecho, eh, se pensaba en ese entonces que una pequeña cantidad de radio tomada como con agua era beneficiosa para la salud. O sea, en ese entonces nuestro conocimiento era de ese tamaño. De hecho, había cosméticos con radio, mantequilla, leche, incluso pasta de dientes que incluían pues este maravilloso elemento en ese entonces. Ahora, yo no juzgo esta parte porque digo, el desconocimiento es algo bastante importante que nos ha ayudado a podernos desarrollar como civilización, como humanidad, y obviamente aprendemos de esos errores. No se conocía mucho de las características dañinas del radio, ya había por ahí estudios, pero no era algo totalmente concluyente. Entonces, dejémosle que quizá, solo quizá, la fábrica no sabía de estos daños a la salud. No tuvo que pasar mucho tiempo para que las consecuencias salieran a la luz y entra nuestro primer personaje, Amelia Magia, o como sus compañeras le decían de cariño, Molly. Lamentablemente fue la primera trabajadora de la United States Radio Corporation en sufrir las terribles consecuencias de la ingestión del radio. Recordemos que las trabajadoras pues consumían el radio al momento de lamer sus pinceles para hacer más finos los detalles de los números y de las manecillas de los relojes. En 1921, un dentista le extrajo lo que sería un diente que se le había aflojado a Molly. No pasó mucho tiempo para que Molly posteriormente perdiera la mayoría de sus dientes debido a la ingesta del elemento radio. Posteriormente, Maggie se empezó a quejar de muchos dolores en sus huesos y principalmente de las piernas. ¿Por qué? Porque pues obviamente la ingesta era vía oral, pero cuando se manchaban sus manos, se lo limpiaban con sus piernas. O las trabajadoras se limpiaban la pintura o el tónico con sus piernas. Es por eso que también muchos dolores fueron hacia las piernas o hacia las caderas. ¿De acuerdo? Eh, Al final ya de sus días, un médico la fue a visitar y al revisarle la boca, su mandíbula se deshizo completamente. O sea, hablamos de que parecía como una tipo masilla su mandíbula. Y este tipo de mandíbula posteriormente tuvo el nombre de mandíbula de radio, justamente porque era un daño provocado por el elemento radio. Lamentablemente Molly falleció cuando tenía 24 años de edad. Y lamentablemente también el médico escribió que la consecuencia del fallecimiento de Molly era por sífilis, o que fue por sífilis, algo que fue utilizado por la compañía como un elemento para su propia defensa posteriormente. O sea, increíble, ¿no? Posteriormente también hubo otra chica que empezó
con temas de salud, con temas de la mandíbula, llamada Grace Fryer. A ella se le cayeron todos los dientes sin razón aparente y se quejaba de muchos dolores e inflamación en la mandíbula. Eh, Afortunadamente, digo, como en todo mundo también, en 1925 un doctor llamado Harrison Martland descubrió que el problema de salud de las trabajadoras era el radio. ¿Cómo lo comprobó? O bueno, más bien, ¿cómo supo que era esto? Descubrió que el radio funciona muy parecido a cómo trabaja el calcio. Es decir, es asimilado por nuestro organismo y fijado en los huesos. Solo que el calcio pues endurece los huesos y el radio los debilita. Es por esa razón que muchas de las mujeres que empezaron a sufrir las consecuencias del radio pues llegaron a tener incluso huesos de vidrio. Digo, es lo que llegó a pasar. Ahora, para seguir su hipótesis, este doctor y poder comprobar que estaba en lo correcto, eh, pidió exhumar el cuerpo o el cadáver de Maggie. Cuando abrieron el ataúd de Maggie, descubrieron algo increíble. Los restos óseos o la osamenta de Maggie resplandecía de color verde, verdoso. ¿Esto qué significaba? Que Maggie no había fallecido por sífilis, sino fue el elemento radio o la radioactividad del radio la que había terminado con su vida. ¿Por qué? Porque justamente el elemento radio se fijó o se añadió o se pegó a los huesos de Maggie. Para pensar, ¿no? Ahora, no hemos hablado mucho acerca de la empresa Radium Corporation. Esta empresa era una contratista del ejército de los Estados Unidos. Así que tenía dos cosas, influencia y dinero. E hizo todo lo posible por detener las demandas de Grace, que fue la segunda chica de la que hablamos, y otras mujeres que se unieron a la demanda para poder demandar a la empresa. Sin embargo, como hablamos de que la Radio Corporation tenía influencia y dinero, pues sobornaron a médicos, dentistas, para que dieran fallos a su favor y ocultaran informes e información acerca de la salud de las mujeres y pues que dijeran que todo estaba ok, o sea, que las mujeres estaban sanas. Y si llegaba a fallecer alguien, pues era por sífilis, como en el caso de Molly. Al final, el juicio se resolvió en el año de 1928. Lamentablemente no todas las compañeras de Grace sobrevivieron, lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchas no podían ponerse de pie, otras necesitaban ayuda y como les comentaba, sus huesos parecían de cristal, o sea, en cualquier momento podían romperse. Hubo un acuerdo, bueno, se dice que hubo un acuerdo fuera de la corte donde la Red Corporation ofreció una indemnización menor a la que buscaban las demandantes, que fue aceptada pues básicamente debido a las postergaciones del juicio y porque no todas las chicas lamentablemente iban a llegar al final del juicio. Fue una victoria sí y no, pero al menos Grace Fryer fue la primera persona en levantar y ganar una demanda por condiciones laborales en el año de 1928, como les comentaba, y al final Grace falleció en el año de 1933, 5 años después. Pero aquí es donde nos preguntamos, ¿cuánto vale la vida de un trabajador, de una persona que en ese entonces pues hacía lo que le pedían? Se dice que llegaron a un acuerdo de aproximadamente $10,000 por persona. Esto pues hablamos de que no es nada, yo creo que ninguna vida tiene precio. Sin embargo, crearon antecedentes. Crearon antecedentes y el caso de las chicas del radio fue uno de los primeros en los que una empresa fue declarada responsable de la salud de sus empleados y pues obviamente llevó a la creación de normas de seguridad, certificaciones, reglamentos que salvaron vidas
y que pues bueno, en última instancia también crearon incluso hasta sindicatos, ¿no? Para proteger a los trabajadores. Lamentablemente, el caso de las fábricas de esferas, de relojes, disparó las alarmas. Sin embargo, pues no se tuvo conciencia de todo este tema radioactivo hasta las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, ya no tiene nada que ver con esto. Pero sí hay que ponernos a pensar hasta qué punto muchas veces nosotros debemos de permitir que algunas empresas, pues a lo mejor pongan en riesgo las vidas de sus trabajadores, ¿no? Hay muchos ejemplos, no creo que habría muchísimos capítulos de los que hablar. Sin embargo, esto queda como una gran anécdota, pues una gran historia de vida de esas trabajadoras, pues que lamentablemente tuvieron que pagar su vida, ¿no? Por el desconocimiento en ese entonces también del elemento radio, pero también por negligencias por parte de la empresa y por ocultar información de médicos y dentistas. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este primer podcast, en este primer episodio. Agradezco que hayan escuchado todo este tiempo, esos 20 minutos más o menos. Espero tenerlos de regreso en el siguiente episodio. Y pues si gustan que hable de algún tema en particular, déjenlo en los comentarios. Les agradezco de verdad muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.